Hermanos, abramos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, y en el versículo 42. Juan 1:42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Este a quien traían al Señor era Simón, hijo de Jonás. Y entonces dice el Señor: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esta, hermanos, es tal vez seguramente la escena más significativa en la vida de este hombre que llegó a ser nuestro hermano, el apóstol Pedro. Juan nos relata que cuando él fue presentado al Señor en esta ocasión por primera vez, sucedió algo que seguramente solamente alguien tan sensible como el apóstol Juan podría haber descrito en este verso. Lo primero, dice que el Señor le miró. Esto lo está escribiendo el apóstol Juan, quien fue además testigo ocular presente en esta misma escena. Así que algo especial había y sucedió en esa primera mirada, de tal manera que aún el apóstol Juan pudo percibir, pudo darse cuenta la manera como el Señor miró a Pedro. Y de esa manera ya el Señor, con su mirada, está señalando algo muy importante en este momento para el apóstol Pedro. Claro que hoy día también esa mirada nos habla a nosotros, nos es muy significativo. Y entonces, imagínense, hermanos, la primera vez que traen a este hombre delante del Señor. Y entonces hace el Señor algo que seguramente algo fue muy extraño. Imagínense que la primera vez que uno conoce, en este caso el Señor, Pedro conociendo al Señor, y lo primero que le dice el Señor a Pedro es: Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero vas a cambiar. Vas a cambiar no solamente de nombre, ¿cierto? Sino que ese cambio de nombre iba a significar un proceso. Y eso es lo que le está diciendo el Señor al apóstol Pedro en esta oportunidad. Tú eres en este momento Simón, hijo de Jonás. Era el nombre, digámoslo así, natural. Indica un poco lo que es Pedro, lo que es Simón en su naturaleza, ¿cierto? Ese era el nombre que él tenía de una manera natural. De hecho, hace referencia a su papá en lo natural. Tú eres un hombre que ha nacido de Jonás. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero en ese mismo instante, el Señor está revelando lo que va a ser el proceso en la vida de Pedro, del apóstol Pedro. El Señor en ese mismo instante le revela que la vida de Pedro va a ser un proceso, que en el mismo instante en el que él se encuentra con el Señor, algo en Pedro va a empezar a transformarse, ¿sí? Nosotros sabemos, hermanos, que nuestra vida en el Señor es una vida de proceso, es una vida en donde el Señor va haciendo una obra paulatina, progresiva en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros, ¿sí?
No sé qué tanto impacto pudo haber generado ese primer encuentro de Simón con el Señor. Fue un encuentro que desde la óptica natural es un encuentro muy, muy misterioso, muy raro. En ese instante, ahora Pedro sabe que algo va a suceder en su vida. No sé, hermanos, qué tanta expectativa generó esto en Pedro. No sé si esto generó en Pedro ilusión, no sé si esto generó en Pedro una gran satisfacción, o aún podría ser que genere también una confusión en la vida de este hombre. No sabemos cuánta expectativa pudo haberse generado, ¿sí? Pero Pedro ya sabía que el Señor le había dicho eso, le había profetizado de cierta manera eso. Tú serás. Ese serás implica que es algo que el Señor va a hacer en lo progresivo. Y entonces, en esta escena, Pedro queda con esa porción del Señor. No sabemos bien, como decimos, qué más pudo haber sucedido en su corazón, en su mente, en sus pensamientos. Pero Pedro ya sabía lo que iba a hacer el Señor. Pero hay algo aquí que no queda suficientemente claro, al menos en una lectura del verso, y que yo pienso que sucede así también en nuestras vidas. Yo creo que para nosotros, los hijos del Señor, muchas veces nuestro problema principal no está en el conocer lo que el Señor va a lograr en cada uno de nosotros, lo que Él quiere hacer en cada uno de sus hijos. A veces el asunto, lo más complejo, no es conocer la voluntad del Señor. De hecho, la voluntad del Señor, pues podemos verla en una gran cantidad de detalles a lo largo de toda la palabra del Señor. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, dice que un objetivo del plan del Señor, de la obra del Señor en nosotros, es nuestra santificación, por ejemplo. Eso, digamos que nosotros lo conocemos, podemos tenerlo y saberlo, que el Señor anhela hacia adelante en nosotros, en ese proceso de transformarnos. El Señor va un día a poder decir que nos ha santificado. Pero aquí el asunto no es saber lo que Simón ha de ser en un futuro, eso digamos que ya está bastante explícito de parte del Señor. Aquí el asunto es cómo va a suceder esto, ¿sí? ¿Cómo es que va este hombre a dejar de ser Simón, hijo de Jonás, y va a ser llamado Pedro? Y ese es el asunto también muchas veces en nuestra vida, ¿sí? Que el conocer la voluntad del Señor apenas es una parte, y podríamos decir que en nuestro proceso, podríamos decir que esa es como la parte que podemos entender, que podemos captar con nuestra mente. Tal vez incluso queramos, la anhelamos, incluso tal vez la procuramos. Pero el asunto que nos cuesta más entender en nuestro caminar es cómo el Señor va a hacer esa obra. Aquí el Señor no le da absolutamente ninguna pista, ninguna clave a Pedro de cómo Él va a hacer para que Él, que es Simón, hijo de Jonás, llegue a ser llamado Pedro, ¿no? Ese es el asunto. Hermanos, la dificultad mayor en nosotros los hijos del Señor no está en conocer la voluntad del Señor, sino en cómo el Señor va a operar para hacer su voluntad en nosotros. Eso es lo que es un poco más complejo para nosotros. De tal manera que seguramente al quedar no tan explícito esa manera como el Señor va a proceder en la vida de este hombre, probablemente Pedro se llenó de muchas expectativas. ¿Cómo es que el Señor me está cambiando el nombre? ¿Cómo es que el Señor va a hacer esto? Qué precioso es esto. Además, por el significado de la promesa que Él le hace a este hombre. Lo que quiere decir el nombre que Él está dando aquí es piedra, ¿sí? Y digamos que una piedra, aún en el lenguaje más técnico,
La piedra, su característica principal es que es consistente, ¿sí? Digamos que es la primera definición técnica, como digo, aún en geología. Se describe la piedra o esa roca o piedra como algo que es consistente. Entonces, imagínese ese gran propósito que este hombre ahora tiene delante de sus ojos, ¿no? Podríamos tal vez pensar, bueno, la obra del Señor entonces va a consistir en hacernos fuertes como esa piedra, ¿no? Tal vez el Señor nos va a hacer irrompibles, tal vez el Señor nos va a hacer muy estables, tal vez el Señor va a hacer algo con lo que nosotros podamos ser bastante conscientes, bastante fuertes y fundamentados en lo que el Señor va a hacer. Cuando el Señor nos revela muchas veces su voluntad, en lo natural, lo más obvio que sucede en nuestra naturaleza es que nosotros quizás queramos aproximarnos a eso mismo que el Señor nos ha revelado. Porque ciertamente es una revelación del Señor. Ciertamente el Señor ha dicho que Él va a ser Pedro, ¿no? Y probablemente a veces entendemos que ese proceso depende en gran parte de nosotros, depende tal vez de nuestra intención en que nosotros también queremos ser transformados en esto que el Señor nos ha prometido, y entonces ponemos toda nuestra intención y toda nuestra capacidad en lograr esto que el Señor ha prometido. Y ahí es donde está, digamos, el gran cambio de expectativa en nuestra vida. Cuando van pasando los años, nosotros nos vamos dando cuenta que el Señor quiera hacer algo con nosotros, justamente lo que va a pasar, lo que va a requerir es que lo nuestro tiene que ir desgastándose y tiene que ir desapareciendo. Y lo del Señor es lo que va quedando formado en nosotros, ¿sí? Así que no se requiere de que nuestra voluntad, digámoslo así, sea fortalecida en este propósito, sino por el contrario, que nuestra voluntad tiene que ceder a tal punto en que solamente la voluntad del Señor sea la que pueda trabajar y expresarse en nuestra vida. Porque la obra que el Señor ha prometido aquí en este versículo es una obra en la que Él se ha comprometido. Si usted se da cuenta, aquí el Señor ni siquiera tiene una conversación con Pedro, no tiene una gran discusión con Pedro, no tiene una gran argumentación con Pedro. Solamente lo mira, en esa mirada seguramente que hubo mucho de su revelación, y le dice: yo voy a hacer esto contigo. Ahora, para Pedro no está claro ni cómo el Señor va a lograr esto, ni qué se requiere de él para lograr esto. Y por último podríamos decir que tampoco está claro el objetivo de para qué el Señor quiere hacer esto. Probablemente esas serían las dos preguntas más inmediatas que florecerían en nuestro corazón si el Señor nos dijera una cosa como estas. Probablemente podríamos decir: Señor, discúlpame, he entendido bien lo que tú acabas de decirme, pero quisiera saber al menos dos cosas. Primero, ¿cómo vas a hacer esto? Y lo segundo, Señor, ¿para qué es que hay que hacer esto? ¿Qué es lo que quieres tú al hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Cuál es el propósito de que llegues, me mires y me cambies el nombre? ¿Sí? Entonces, hay un par de escenas que son bien conocidas, pero quisiera mencionarlas porque casualmente, en este par de escenas, el Señor vuelve a usar estas dos señales en la vida de Pedro, las señales de su nombre. Una está en Mateo capítulo 16, y podríamos decir que hasta aquí, hasta ese verso de Juan, quedó en ese suspenso, al menos para Pedro. El Señor dijo que iba a hacer de mí
una piedra. Me cambió el nombre el Señor. Curiosamente, de ahí en adelante, el Señor nunca vuelve a llamar a Simón, él mismo, el Señor nunca le vuelve a llamar Pedro. Pero llega Mateo capítulo 16. El Señor normalmente también le llamaba por Simón. Pero llega el capítulo 16 de Mateo, Mateo 16, ¿no? Entonces dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Seguramente es posible que esto nuevamente trajera al pensamiento de Pedro aquella escena inicial en donde el Señor había usado exactamente otra vez, como decir, su nombre y su apellido para llamar la atención de Pedro. Y otra vez Pedro se sorprende de esta manera como le llama el Señor, Simón, hijo de Jonás, ¿no? Y le dice, ¿por qué es bienaventurado? Dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, aquí está eso adicional que también quiere revelar el Señor. Nuevamente aquí el asunto vuelve a salir muy expuesto. Dice que tú eres Pedro. Y es probablemente cronológicamente hablando, por lo menos así lo muestran los evangelios, la primera vez que el Señor vuelve a referirse a Simón, hijo de Jonás, como Pedro. Ahora le dice, ahora tú eres Pedro. Algo cambió en este momento para que ahora el Señor pudiera decir de Simón, hijo de Jonás, que era Pedro. Y eso que pasó en el corazón de Pedro fue una revelación del Padre acerca de su Hijo en su corazón. La obra que el Señor va a hacer es justamente revelar su Hijo en nuestros corazones. No sé cuál otra sería la expectativa del apóstol Pedro. No sé si tal vez Pedro, después de que el Señor le prometió que iba a ser Pedro, en el medio de este Mateo 16 y ese Juan 1:42, ahí suceden muchas cosas en la relación entre el Señor y Pedro. Por ejemplo, en ese lapso de tiempo, el Señor lo ha llamado a ser uno de sus 12 apóstoles. Probablemente podría pensar Pedro, bueno, tal vez la obra que el Señor quiere hacer y eso que Él me había prometido consiste en este llamamiento tan especial de ser uno de sus 12 apóstoles. Es probable. Pero aun cuando el Señor lo llama como un apóstol, Él lo llama por su nombre y le dice Simón. Es decir que todavía ahí el Señor sabe que es una obra que Él está haciendo progresiva hacia adelante en Pedro, pero todavía ahí Él no lo llama Pedro. Así que esa obra es algo más profundo que un llamado a hacer un servicio, y en este caso ese servicio, que no es nada más y nada menos que ser llamado uno de los 12 apóstoles del Cordero. Pero sin embargo, el oficio de Pedro no es tan profundo como la obra todavía que el Señor tiene que hacer con Pedro. Es algo más profundo todavía. A veces, hermanos, no sé si nos pasa que pensamos que tal vez lo que quiera hacer el Señor en nuestra vida, lo mayor que quiera hacer el Señor en nuestra vida, tal vez sea que le sirvamos en alguna cosa, en algún servicio. Y por supuesto que es precioso servir al Señor, ¿sí? Pero todavía eso no es lo más profundo que el Señor va a operar en nuestros corazones. Todavía esa no es la expectativa del Señor. Podrá haber en ocasiones ser nuestra mayor expectativa, hacer algo por el Señor, servir para algo al Señor. Pero todavía eso, hermanos, todavía eso no es tan profundo para el Señor. De hecho, podemos servir mucho tiempo al Señor y todavía el Señor no avanzar en nuestro corazón. Y qué sé yo, tal vez muchas otras cosas que sucedieron con el Señor y Pedro. Aquí, por ejemplo,
Ya Pedro ha presenciado muchos de los milagros del Señor, alimentación de más de 5,000 hombres, muchos milagros Pedro ha visto con el Señor, ¿no? Tal vez uno podría pensar que con las promesas que el Señor mismo ha hecho, algo de lo que va a hacer el Señor es muy espectacular. Por ejemplo, antes aquí el Señor les había dicho a ellos que ellos iban a tener autoridad aún sobre los espíritus y que podrían tomar serpientes con sus manos y que ellos podrían hollar todo ese tipo de mundo espiritual, ¿no? Probablemente esa expectativa de Pedro también estaba. Probablemente en su mente recordaba, esto será lo que el Señor quiere llegar a hacer conmigo, que yo sea una persona con gran poder, ¿no? Y yo creo, hermanos, que así podríamos hablar muchos ejemplos y seguramente en la medida que caminamos con el Señor nos vamos dando cuenta que entre más avanzamos, nuestras expectativas, aún en lo nuestro, van siendo quitadas en nuestro caminar con el Señor. No sé si ya ha pasado, hermano, por esa experiencia de romper expectativas, aún en la obra del Señor con nosotros. Yo creo que vamos a pasar por esa experiencia de que nuestras expectativas se tienen que ir cayendo, porque esta obra que hace el Señor justamente tiene que ver con eso, con que lo nuestro tiene que ir reemplazando por lo del Señor. Entonces, cualquier sea la expectativa que nosotros tengamos en lo que es el avanzar del Señor en nosotros, probablemente siempre esté un poco debajo de la expectativa que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Entonces, aquí el Señor llama otra vez la atención de Pedro. Mira, ahora eres Pedro, ¿no? Y hace aquí mismo, en este mismo pasaje, como sabemos, nuevamente muchas más promesas para Pedro. Yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, imagínese si todavía el apóstol Pedro no lograba entender lo que era ese llamamiento del Señor, ahora todavía con muchas más promesas, con mucha más provisión profetizada de parte del Señor, ¿no? De aquí en adelante, ustedes conocen bien toda la historia y conocen, mis hermanos, bien lo que fue la vida de Pedro con el Señor, ¿sí? Más adelante aquí recién él recibe esa provisión del Señor. Él está reconviniendo al Señor de su obra, ¿no? Le llega a sugerir al Señor, a plantearle algo según su expectativa. Y a veces nos puede pasar eso. Nos puede pasar que aún basados en lo que el Señor ya nos ha dado genuinamente, porque la promesa había sido dada a Pedro genuinamente. Pedro había, de él mismo no había nacido el interés de ser llamado Pedro. Eso había partido del Señor. Pero aún partiendo ese propósito de la voluntad del Señor en la vida de Pedro, aún Pedro todavía no podía y no debía sustentarse en eso que el Señor había prometido a él, como si el objeto de la obra del Señor en Pedro consistiera en fortalecerlo, digámoslo así, a él mismo. Y seguramente, después de tanta provisión para Pedro, Pedro se siente en la capacidad aún de contraargumentar al mismo Señor. Y eso podría también llegar a suceder en nuestros corazones. Que aún con lo que el Señor nos ha dado, nosotros ahora estemos tan sobreestimados que aún ahora tenemos contraargumentación para el mismo Señor. No, Señor, yo creo que tú aquí no estás siendo suficientemente preciso. No es esto lo que más conviene en esta oportunidad, ¿cierto? Y eso seguramente estará basado en la sabiduría que ya Pedro entendía tener del Señor. Pues, Señor, tú ya dices que yo soy Pedro, déjame entonces aconsejarte algunas cosas, déjame contraargumentarte algunas cosas.
creo que no estás viendo las cosas completamente en el cuadro más justo, ¿sí? Pero, qué curioso, en donde Pedro pensaba que él estaba siendo una persona muy consistente, en este caso librando al Señor de la muerte, ¿sí? Probablemente esta era una buena oportunidad para que Pedro demostrara al Señor que él realmente iba a ser esa piedra que él estaba esperando que él fuera, ¿sí? Probablemente era una buena oportunidad. Ah, Señor, yo te propongo una cosa mejor, ¿sí? Porque recuerda que tú me dijiste que yo era piedra, yo era una persona muy consistente, yo era una persona muy estable, ¿sí? Pero probablemente lo que Pedro no alcanzaba a percibir era que la obra del Señor era suficientemente contraria nuevamente a su expectativa. La mayor expectativa de Pedro, siempre al mismo tiempo, era su mayor fracaso, ¿sí? Y mis hermanos recuerdan muchas otras ocasiones más en donde su expectativa era tan alta que justamente en esa expectativa tan alta era que Satanás podía operar en la carne de Simón, de Pedro. Y hermanos, es así también en nuestro caso. Esto no es solamente algo que sucede en la vida de un hombre, esto es algo que sucede en la vida del hombre en general, de la humanidad, de cada uno de sus hijos, ¿sí? Entonces ahí empieza posiblemente ese entendimiento. No entiendo por qué, si el Señor me ha llamado a tan alta llamamiento, me ha dado tan alto honor de ser llamado uno de sus apóstoles, uno de sus 12 del Cordero, ser llamado una piedra. No sé por qué al mismo tiempo me siento cada vez más fracasado, porque justamente ese es el proceso que Pedro no había entendido al principio. Cuando el Señor le dijo, tú vas a ser llamado Pedro, probablemente él se sintió la persona más fuerte del mundo, ¿cierto? Pero al no comprender el proceso del Señor, no entendía que justamente para que él fuera esa piedra, tenía que desaparecer todo lo de él. Hay otro pasaje, está en Lucas, ahora en el capítulo 22, versículo 31. Nuevamente en esta oportunidad va a suceder lo parecido nuevamente. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, 2 veces, nuevamente llamando la atención. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Si uno complementa este pasaje con los otros evangelios, incluso Pedro dice algo más fuerte, complementando todo el contexto. Pedro llega a decir, Señor, aunque todos estos que están aquí alrededor te llegaran a negar, yo no, ¿sí? Esa era la fortaleza de Pedro. Probablemente es el entender de la obra de Pedro, del Señor en Pedro mismo. Probablemente la obra del Señor consistía en eso, en ser más que los demás, en ser más riguroso, más, si se quiere decir, santo que los demás, si se quiere decir más radical que los demás. Porque esa frase de Pedro, aunque todos te negaren, es una frase que muestra el nivel de individualidad al que Pedro había llegado a considerarse, ¿sí? Probablemente ese mismo llamamiento hacía de Pedro una persona especial, pues no a todos sus apóstoles el Señor les cambió el nombre y no a todos sus apóstoles el Señor
les dijo que iba a ser una obra tan firme como la que iba a hacer con Pedro. Probablemente eso también había jugado un poco en el corazón de Pedro. Entonces el Señor le había dicho a Pedro: mira, Pedro, yo voy a rogar por ti que tu fe no falte. Pero parece ser que a Pedro eso le era muy insuficiente. Parece ser que Pedro es como si dijera: bueno, Señor, está bien de la fe, pero vamos un poco más adelante. Vamos a ser firmes, vamos a ser duros, vamos a ser radicales. Yo, a diferencia de los demás, yo soy capaz de poner mi vida por ti. Eso solo lo puedo hacer yo. ¿Sí? Y nuevamente, aquí vuelve el Señor, y es la segunda y última vez en la que el Señor vuelve a llamar Pedro a Pedro. Desde Mateo 16, muchas veces, o al menos algunas veces, la Escritura nos deja conocer que el Señor volvía otra vez a llamar a Pedro, pero lo llamaba otra vez por su nombre, por Simón. Aunque en Mateo 16, Él ya le había dicho que Él era Pedro, Él deja de llamarle Pedro en muchas ocasiones y solamente le llamaba Simón. Pero aquí, donde este hombre está en el máximo, digámoslo así, en la cumbre, podríamos decir, de su expectativa, en su mayor esfuerzo, en su mayor intención, ¿sí? En su mayor disposición. Creo que esta es la cumbre en donde Pedro está en toda esa experiencia de vida, su mayor disposición, su mayor santificación, su mejor testimonio, su mejor apariencia, ¿sí? Vuelve el Señor otra vez a decirle: mira, Pedro, otra vez, seguramente era una referencia muy especial para Pedro, porque esto otra vez recordaba aquella primera oportunidad en donde el Señor le había dicho lo que Él iba a hacer con él. Pedro, piedra, quiere decir, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Esa era la realidad del trabajo del Señor con Pedro. Qué tremendo esto, qué tremendo cómo el Señor está convirtiendo a este hombre en alguien firme, en alguien estable, porque eso es lo que quiere decir piedra. Yo te voy a hacer consistente. ¿Y saben qué consiste que el Señor nos pueda hacer consistentes? En llegar a tener este conocimiento de nosotros mismos. El conocimiento que tiene el Señor de nosotros es más profundo que el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. ¿Y sabe cuál es ese conocimiento, hermano? Que nosotros somos capaces de negar al mismo Señor si dependiera de nuestra propia fuerza. ¿Sí? En eso consiste el progreso en el Señor. Suena muy raro, suena muy contradictorio, pero el apóstol Pablo, por ejemplo, dice en la epístola a los Efesios, ¿no? Después de haber caminado mucho con el Señor y aún estar en una cárcel, y dice el apóstol Pablo: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. ¿Sí? Uno podría pensar que el progreso en el Señor no consiste en ir haciéndonos pequeños, sino en ir haciéndonos grandes. Él con toda claridad hubiera podido decir: a mí, que soy el apóstol más importante en este ministerio. Pero Pablo había conocido tan bien al Señor que él sabía rectamente que él era el más pequeño de todos los santos. Y eso es progreso en el Señor. Ese es el verdadero progreso, ¿no? Hasta aquí Pedro pensaba que iba avanzando, y realmente iba avanzando, solo que iba avanzando no en lo que era su expectativa y no desde su óptica, sino desde la óptica del Señor, ¿no? De ahí en adelante ustedes saben lo que pasa.
Pedro finalmente termina dándose cuenta que realmente él, con su mejor intención, con su mayor disposición, no puede hacer la obra del Señor en él mismo. Mire, Pedro sabía claramente desde el principio lo que el Señor esperaba que él fuera, lo que el Señor iba a trabajar en él. Una persona estable, una persona que él iba a usar, una piedra que él iba a poner en un lugar muy especial, ¿sí? Pero ignoraba tanto, hermanos, el proceso del Señor, ¿no? Ese es el asunto, el proceso del Señor. Quisiera, hermano, leer un verso que me parece a mí que tiene un poco de la luz que llegó a recibir Pedro, de lo que fue todo este proceso del Señor con él. Está en la primera epístola de Pedro. Ya para cuando Pedro escribe estos versos, ya han pasado muchos años. Mire que si uno más o menos hace una cronología, desde el momento en el que de Mateo 16, donde Pedro tiene esa gran revelación del Señor, donde lo confiesa delante de todos y donde el Señor le llama bienaventurado delante de todos sus hermanos, de los demás apóstoles, y pasar de ese, entre comillas, nivel, ¿no?, a negarlo 3 veces, han pasado más o menos unos 6 meses, más o menos cronológicamente hablando. Desde que Pedro recibe la revelación de quién es el Señor, hasta ser capaz de negarlo con tanta vehemencia, han pasado 6 meses. Pero ahora más o menos cuando Pedro escribe esta primera epístola, más o menos se calcula que han pasado unos 35 años después de que él ha tenido la revelación del Señor. O sea que aquí el progreso del Señor ha sido más en Pedro. Ahora Pedro ha sido consciente de sus decepciones. Ahora Pedro sabe que cualquier expectativa que él pueda tener aún en la obra del Señor con él, puede ser la más equivocada, ¿sí? Como en alguna oportunidad, ahí en Juan, en la última cena, el Señor mismo le dijo, mira Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo puedes entender. No trates de entenderlo, porque justamente esa es la obra mía, la del Señor en Pedro, ¿sí? No trates de entender eso. Pero por supuesto, Pedro no iba a ceder tan fácil. Ahí mismo, en ese mismo instante, él intenta nuevamente contraargumentar al Señor, ¿no? Como diciéndole al Señor, no, Señor, espera un poco, yo creo que sí puedo entenderlo. Yo creo que de cierta manera, si estudio un poco más, puedo llegar a entender lo que tú esperas de mí. Y puedo hacer que esa obra se dé en mí. Pero no podemos entender cómo el Señor opera en nosotros. Y ese es el asunto. Tenemos que disponernos y confiarnos en sus manos. Y Él nos va a enseñar a hacerlo. Él nos va a enseñar, seguramente por medio de algunos de nuestros fracasos, a que realmente el Señor puede hacer en nosotros lo que Él se prometió. Y en la medida que Él lo va haciendo, es como nosotros vamos comprendiendo lo que es la obra del Señor en nosotros. Antes vamos a ser incapaces de comprenderlo, pero en la medida que Él lo va haciendo, vamos entendiendo. Solamente en la medida que Él lo va haciendo, es que realmente ese conocimiento es vivo en nosotros. Mientras tanto, es pura teoría, hermanos. Mientras tanto, son solo expectativas humanas, ¿sí? Y esto tenemos que entenderlo de nosotros mismos, porque eso nos va a ayudar a descansar. Eso nos va a ayudar a poner los ojos en donde debemos ponerlos, ¿sí? Y sabe que también seguramente nos va a ayudar a entender también el proceso de otros, ¿sí? El proceso de otros. Entonces mire lo que escribe Pedro acá. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él. Qué precioso. Acercándoos a Él. Eso entendió Pedro. Y entendió lo siguiente: piedra viva. Aquí ya los ojos de Pedro, con toda seguridad,
sabía que la piedra que el Señor había hablado en un principio que Él iba a hacer con él, consistía en que esa piedra no era Pedro, esa piedra era el Señor mismo, acercándoos a Él. Es como si Pedro dijera: yo realmente en mí mismo no encuentro ninguna fortaleza, ¿sí? No tengo ninguna expectativa en mí. La expectativa es que Él es el que es esa seguridad, esa certeza, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Quién es la piedra viva entonces? ¿Quién es la consistencia misma de nuestra vida? Es el Señor mismo, hermanos. Y el Señor, dispensándose a nuestros corazones, a nuestra alma, es lo que es la obra del Señor. Por eso es que decimos que lo nuestro no tiene lugar en la obra del Señor. Aún nuestra mejor intención de santificarnos puede ser todavía una expectativa tan fuera de foco en lo que es la obra del Señor. ¿Cómo el Señor va a lograr esa obra? Entonces Pedro entendió que es acercándonos a Él. Ya no envalentonándonos por nosotros mismos. Ya aquí el lenguaje tan radical del apóstol Pedro ya no es así, ya no está así. Ahora ya él entiende que es acercándose a Él, al Señor, en esa sinceridad, en esa simpleza y en esa disposición. Acercándonos, eso es todo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro pensaba que el Señor lo iba a escoger a él cuando él pudiera presentarse delante de él como esa piedra. Pero no es eso lo que quiere escoger el Señor. A quien Dios escogió fue al Señor Jesús. Él es la piedra escogida por Dios. Ninguna otra piedra va a ser escogida. Ni el mismo apóstol Pedro va a ser escogido por ser Pedro. Lo que va a esperar Pedro es que esa piedra, que es el Señor Jesús, sea puesta, sea realmente entronizada en el corazón, en lo más profundo de su corazón, y ahí, porque el Señor escoge esa piedra, nosotros somos escogidos en Cristo. Así dice Pablo en Efesios, escogidos pero en Cristo. El Señor escogió a Cristo, y los que estén en Cristo es lo que son escogidos con Cristo en el Señor. Él no nos escoge a nosotros y nosotros traemos a Cristo. No, Él escoge a Cristo, y si nosotros estamos en Cristo, en el Señor, somos escogidos para Él. Nuestra obra consiste en ponernos en Cristo. Sencillamente en ponernos en Cristo, en descansar en Cristo. En que cuando Cristo le decía a Pedro: mira, voy a ir a Jerusalén, no exista ninguna otra contraargumentación de parte de Pedro, sino: amén, Señor. Eso es lo mejor, ¿sí? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a rogar que tu fe no falte. Amén, Señor. Si tú has dicho que mi fe no faltará, esa debe ser mi provisión, ¿sí? Y no tratar de pensar que la manera como el Señor va a hacer las cosas tiene que ver con mi entendimiento y con mi expectativa. En eso consiste la obra del Señor en nosotros, en ir derrumbando todos nuestros argumentos, en ir cambiando todas nuestras expectativas hasta que la única piedra que podamos presentar sea el mismo Señor, ¿cierto? Eso dice Pedro acá. Ahora, mire lo que dice Pedro aquí. Vosotros también. Qué precioso ese vosotros también. Antes lo que Pedro decía era: aunque todos te nieguen, yo no te negaré, porque yo soy una piedra según me dijo el Señor, ¿cierto? Pero ahora el nivel de individualismo de Pedro ha desaparecido por completo. ¿Sabe por qué? Porque Pedro entiende que la obra que el Señor quiere hacer con él es la obra que el Señor quiere hacer con cada uno de sus hijos. Y que esa promesa que Él le había dicho a Pedro
¿sí?, que en su momento le había servido para mostrarse como el mayor, como el más grande, como el más especial, como el más radical, ¿sí? Era una falsa expectativa que Pedro había formado en su intelecto, ¿sí?, tratando de comprender qué sería lo que el Señor quería hacer con él, ¿no? Qué desgaste estar tratando de comprender minuciosamente todo lo que quisiéramos hacer para el Señor o lo que el Señor quisiera hacer en nosotros. Nos va a generar muchas decepciones. Entonces, vosotros también, dice así, como piedras vivas. O sea, esa misma promesa que el Señor le había dicho a Pedro. Ahora Pedro entendía que no era porque él tuviera algo demasiado especial para el Señor, sino que el corazón del Señor es que vosotros también somos llamados a esa misma obra, a ese mismo tratamiento al que él había sido llamado. Y ese mismo tratamiento al que él fue llamado es el mismo tratamiento que el Señor va a ir logrando en nuestros corazones. ¿Cuál? El que hemos mencionado, al menos en esos dos eventos, en la que el Señor muchas veces nos va a decir, no es así como tú te imaginas, no es así como tú lo quieres, es de una manera distinta. Y en eso tenemos que irnos confiando. Por eso decíamos que lo más difícil para nosotros no es entender ni siquiera el bien, ni siquiera entender la voluntad del Señor es tan complejo para nosotros. A veces pensamos que para nosotros basta con conocer la voluntad del Señor y que al conocerla somos suficientemente capaces de hacerla, de lograrla, ¿sí? Pero no es eso así, hermanos. Decíamos que justamente en eso consistió toda la historia del Antiguo Testamento, en que la humanidad entera, sin excepción alguna de ninguno, le quedara alguna duda de que podía satisfacer la obra y el anhelo del corazón de Dios. En el Antiguo Testamento se leía la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, y todo el pueblo, dice en muchas ocasiones, todo el pueblo se levantaba y decía, amén, así haremos, así vamos a hacer, seguramente que sí, Señor, ¿sí? Pero no, hermanos, no es así. Aún nosotros, conociendo la voluntad del Señor, somos tan insuficientes para hacerla que tenemos que seguir dependiendo exclusivamente del Señor. Pensamos que el problema nuestro consiste en conocer lo que el Señor quiere, en conocer lo que el Señor dice. Ese no es tanto el problema. El problema está en cómo es que el Señor logra eso en nosotros, ¿no? Y como decíamos, el para qué también, ¿no? Aquí Pedro va a decir acá, ¿no? Como piedras vivas. Ahora aquí va a entender Pedro el para qué era que el Señor iba a hacer esto. Dice, sed edificados como casa espiritual. O sea que Pedro comprendió que esa obra que el Señor iba a hacer con él, iba a ser en función de una casa, en función de la casa de Dios. Todavía no sabíamos qué hacer con una piedra, no sabíamos qué hacer con una persona tan consistente como Pedro, tan de buen testimonio como Pedro. Y aquí Pedro se da cuenta, miren, todo el trabajo del Señor con nosotros, si Él no nos puede tomar e incrustar en su casa, es como si la obra con esa piedra no sirviera todavía para completar el propósito que el Señor tiene con esa obra. La obra que el Señor tiene para nosotros no es una obra individual, ese no es el objetivo final del Señor. El objetivo del Señor es que nosotros podamos ser edificados, sí, como piedras vivas, pero edificados como una casa. El Señor no iba a hacer de Pedro solamente un dije, digamos así, para poner aquí, ¿cierto? Podría haber dicho eso el Señor. Mira, Pedro, voy a hacer contigo algo tan precioso que voy a ponerte allá, solito, allá, que sea un adorno bien impresionante. No.
Aunque Pedro hubiera sido legítimamente esa piedra que el Señor quería, si Él no podía poner a Pedro en el lugar que le corresponde, que es en la casa, que quiere decir la iglesia, ¿sí? Todavía el Señor no puede completar la obra que Él quiere hacer con Él. ¿Qué quiere entonces hacer el Señor con nosotros, hermanos? Ponernos en su casa. Si no somos edificados, de nada serviría que fuéramos también como piedras vivas. Si hemos de ser piedras vivas, que quiere decir pasar de ser lo naturales que somos, como ese Simón hijo de Jonás, pasar a ser llamado Pedro. Pero si, aunque fuéramos llamados Pedro, todavía no somos puestos en su casa, para nada sirve trabajar a Pedro. Para nada sirve, no tiene ningún propósito. ¿Cuál es el propósito de hacer piedras? De hacer piedras vivas, que haya una edificación. Esa es la obra del Señor. Eso es lo que hay en el corazón del Señor, en el anhelo del Señor. Por eso toda obra, hermanos, que el Señor vaya logrando en nuestros corazones, fíjate bien que esa obra te vaya incrustando cada vez más en la casa del Señor. Que Él pueda decir de nosotros, como lo dijo de Pedro, es realmente una piedra que he podido poner en mi casa. ¿Sí? Es lo que Pablo dice acerca de edificar con piedras preciosas. ¿Sí? Esa preciosura se logra quitando la que entre comillas es nuestra mejor expectativa de la obra del Señor en nosotros. Y si llegáramos a ser preciosos, es porque realmente estamos en la casa del Señor siendo un instrumento que el Señor pueda usar, que Él pueda tomar con sus manos y poner donde Él quiera. Y lo que Él quiere es ponernos en su casa. Amén. Que el Señor, hermanos, sea nuestra mejor expectativa siempre. Que podamos esperar en Él su obra. ¿Sí? Que podamos descansar un poco de tantas de nuestras expectativas. ¿Sí? Que podamos confiarnos en sus preciosas manos, poder depender más de Él y menos de nosotros. Ese es el trabajo que tiene el Señor en nuestros corazones. Oremos al Señor, démosle gracias. Señor amado, te damos a ti toda la honra y la gloria, porque tú te has propuesto hacer una obra tan maravillosa que aún nosotros todavía no podemos comprenderla. No podemos, Señor, tener una expectativa tan alta como la que tú te has propuesto en tu propio corazón. Guarda nuestros corazones de vanidades. Guarda, Señor, nuestra propia intención, nuestra propia prudencia. Y concédenos que cada día podamos irnos dejando más y más en tus preciosas manos. Tus manos que son seguras, tus manos que son firmes, tus manos que son tiernas, Señor. Muchas gracias, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo amado, disponemos enteramente nuestro corazón para ti. Que tú hagas con nosotros como tú te has propuesto en tu corazón. Descansamos en ti y en tus palabras. Y en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.